Hola chicos, buenos días. Buenos días. Bueno, vayan por favor prendiendo su cámara y apagando el micrófono, ¿sale? Para poder comenzar. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema que nos quedamos la clase pasada, que fueron los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y vamos a dar paso a otro tema que se llama enfermedades contra infecciones de transmisión sexual. Entonces, para este segundo tema, ustedes van a hacer su apunte de manera normal. De este no vamos a hacer actividad más que tomar nota, ¿ok? De los métodos, pues si les hace falta alguno terminar su cuadro, pues con lo que vamos a estar viendo el día de hoy lo pueden concluir para que pues ya lo puedan enviar o a más tardar, recuerden que se envía el día viernes, ¿sale? Pero quienes ya lo terminaron, pues el apartado ya está en Classroom para que puedan mandar esa actividad. Entonces voy a compartirles pantalla. Bueno, entonces para hacer una pequeña recapitulación, vamos a ver cuáles fueron los métodos que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sale? Recuerden que dentro de esta clasificación de los métodos tenemos los métodos hormonales, ¿qué otro? Los naturales, Métodos naturales, así es. los ¿Qué de más? barrera Métodos de barrera, exacto. ¿Qué más? y el método de emergencia. Ajá. Y falta uno. Métodos irreversibles. Así es, irreversibles o quirúrgicos, ¿sale? Entonces nos quedamos, me parece que en esta parte de los métodos de barrera, acuérdense que los únicos que te van a prevenir de enfermedades de transmisión sexual, aparte de un embarazo no deseado, va a ser el condón masculino y el condón femenino, ¿ok? ¿Cuál es la función? Mande. Nos quedamos en los naturales. ¿En los naturales nos quedamos? No, si nos quedamos en los de barrera. A ver, bueno, recapitulando un poquito los métodos naturales, mencionamos estos que fueron el calendario, el método del Billings, la temperatura basal, el de lactancia, el coito interrumpido, ¿ok? Entonces recuerden que aquellos que son naturales son los que tenemos que tener un chequeo constante, por ejemplo, de la temperatura de la mujer, los días para checar cuáles son los días que son infértiles y poder ahí tener relaciones sexuales sin protección, aunque recuerden que estos no siempre van a ser 100% efectivos y que, por ejemplo, en el caso del método del calendario, únicamente se pueden basar en él las mujeres que son regulares en su ciclo menstrual, ¿ok? ¿Y cuál es la función de los métodos de barrera? Que son los siguientes. La función principal, su nombre lo dice, es precisamente poner o servir como barrera para evitar que los espermatozoides lleguen a la vagina y fecunden un óvulo, ¿ok? Aquí tenemos diferentes tipos, como lo son condón masculino, condón femenino, el DIU, pero ¿de qué tipo de DIU estoy hablando, chicos? Ya se los había mencionado. ¿Cuál? ¿De cobre? Exacto. ¿El de cobre? Exactamente. El DIU de cobre va a ser el método de barrera y el DIU hormonal va a ser método hormonal, ¿ok? Entonces no hay que confundirnos aquí con este. Este método, el DIU, recuerden que es importante que acudan con un personal médico para que lo coloque de manera adecuada, ¿ok? Porque este no es así tan fácil como utilizar un condón. Este se necesita de un proceso un poquito más complicado. Los siguientes, que son el capuchón, la esponja y el diafragma, de igual manera van a servir como una barrera, pero se recomienda que se utilice acompañado de un espermicida o de un gel para que pueda tener una mayor funcionabilidad. Okay, aquí, por ejemplo, en esta imagen que les voy a mostrar, tenemos cómo es que el diafragma va a poner esa barrera en esta parte del cuello uterino para evitar que los espermatozoides avancen. Entonces el semen se queda aquí detenido en esta parte del capuchón
y de esta manera se evita que pues puedan avanzar. Pero como les decía, se recomienda también utilizar un espermicida para que en caso de que a lo mejor por alguna mala posición del diafragma se coloque mal, pues el espermicida también funcione. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de cómo queda el condón femenino y el capuchón. En el caso del condón femenino, pues va a bloquear el paso del semen hacia el cuello uterino. Recuerden que les había comentado que este condón tiene como un doble aro, ¿ok? Uno de ellos va a ser el que queda dentro de la vagina y el otro va a cubrir los labios mayores y los labios menores. Entonces, el que queda en la parte del interior se ve de esta manera y es así como va a impedir que el semen entre a la parte donde se encuentran los óvulos y así no sean fecundados. En el caso del capuchón, se parece a la esponja, se parece al diafragma. Tenemos que el capuchón va a bloquear la entrada de los espermatozoides, de igual manera al cuello uterino. De esta manera queda el semen del lado por fuera, por decirlo así, del cuello uterino para impedir el paso de los espermatozoides. También se recomienda utilizar con algún espermicida para que sea mayor su efectividad. Y aquí tenemos cómo es que queda el DIU de cobre, ¿sale? Aquí inclusive están los dos tipos. Aquí está el DIU hormonal, que es blanco, y el DIU de cobre. Entonces, como ven, tiene una forma de T, bueno, ambos. La parte superior va a quedar precisamente entre las trompas de falopio para bloquearlas y evitar así el paso de los espermatozoides, y la parte inferior pues queda en esta parte del útero, hacia abajo, para poder tener estos como pequeños hilitos que van a ayudar a que se pueda retirar de una manera adecuada. Aquí tenemos la esponja. Entonces aquí, como ven, se le está colocando este gel, espermicida, para poder matar a los espermatozoides que pueden quedar en él. Y en una parte, como lo pueden ver, en un extremo, tiene como una especie de, ¿cómo se llama? De listoncito, por decirlo así, el cual va a permitir que capuchón, que esta esponja pueda retirarse de manera adecuada, se introduce en la vagina y de igual manera va a bloquear el paso del espermatozoide. ¿Sale? Entonces, estos fueron los métodos de barrera. Ahora vamos con los métodos permanentes. Recuerden que se realiza tanto a la mujer como al hombre. Es la vasectomía en el caso del hombre, ligadura de trompas de falopio o también conocido como salpingoclasia. ¿Sale? Este método solo se debe usar si se tiene la seguridad de que ya no quiere tener hijos en el futuro, ya que estos dos métodos son de gran eficacia, pero también son irreversibles. Entonces, no se recomienda, por ejemplo, que se realice a las personas jóvenes de 20 años, 25 años, porque a lo mejor en el momento toman esa decisión de no querer tener hijos, pero a la larga o en el futuro a lo mejor su decisión cambia y si se realizan este método pues es irreversible, entonces no va a haber vuelta atrás, no van a poder tener hijos, ¿ok? Anteriormente estos métodos se hacían o tenían una pequeña diferencia, que solamente se quedaba con la ligadura o se hacía un pequeño amarre en las trompas de falopio en el caso de la mujer, pero solía desamarrarse y volver a su estado normal, lo cual hacía que este método se volvía menos eficaz. Por eso se opta posteriormente en no solamente ligar las trompas, sino que también hacerles un pequeño corte y una cauterización para que así queden de manera bloqueado el paso de los espermatozoides y también de los óvulos. Entonces aquí vemos cómo se corta en esta parte de la trompa de falopio para evitar que los óvulos pasen por aquí y que los espermatozoides también lleguen por este lado. Entonces aquí queda totalmente bloqueado el paso y es por eso que es un método irreversible, porque se hace esta cirugía para poder cortar y cauterizar la trompa de falopio. Y lo mismo pasa
con la vasectomía, simplemente que las partes cambian. Aquí la vasectomía se hace el corte en los canales o conductos deferentes, que son estos que están señalados en color rojo. Estos conductos, acuérdense que por aquí va a pasar el semen y hace que sea expulsado a través de la uretra. Entonces, al cortar y cauterizar esta parte de los conductos deferentes, pues obviamente también queda impedido el paso de los espermatozoides para que salgan y puedan llegar a fecundar algún óvulo. Entonces, este método también se vuelve irreversible. En el caso de la mujer, por ejemplo, muchas veces se hace esta cirugía cuando están en labor de parto, cuando si la mujer está teniendo su bebé y ya no quiere tener más hijos, aprovechan este momento para poder hacer la cirugía. En otros casos, pues simplemente la persona toma la decisión, va al médico y se les realiza el procedimiento. Aquí tenemos en el caso del hombre un tratamiento alternativo, es una nueva opción en la cual en vez de cortar los conductos deferentes, se inyecta un tipo de gel que contiene como un tipo de diferentes elementos que van a bloquear los conductos deferentes, aquí como lo muestra la imagen número 2. Entonces, esto que está aquí como en color azul fuerte es el gel que se le va a inyectar a los conductos deferentes y el cual está bloqueando totalmente el paso de los espermatozoides, aquí como lo vemos, como lo vemos en la figura número 3. Aquí los espermatozoides no van a poder pasar porque existe esta barrera de gel que se inyecta en los conductos deferentes. Entonces, como les decía, es un tratamiento alternativo para aquellas personas que no se quieren hacer la cirugía de la vasectomía. Y entonces, estos son todos los métodos, chicos. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de imágenes y para ver si queda un poquito claro la clasificación, les voy a preguntar, ¿ok? A ver, ¿cuáles entrarían en los métodos naturales? De los que están aquí, no aparecen todos, pero de los que están aquí, ¿cuáles forman parte de los métodos naturales? El calendario. El calendario, ¿y qué otro? El condón. No, ¿Y el coito interrumpido? así es, el coito interrumpido, ¿sale? Estos dos van a formar parte de los métodos naturales. No son todos, pero aquí solamente están algunos, ¿sale? De los métodos de barrera, ¿cuáles serían? Condón. Ajá. El condón, Condón el diafragma masculino, y el diafragma. El El DIU. DIU. ¿Cuál DIU? El de cobre. El de el cobre. de cobre. Exactamente. ¿Cuál sería los métodos definitivos? La ligaduras y La cirugía. también. Cirugía. Así es. En este caso, la cirugía, que sería la vasectomía y la salpingoclasia. ¿Ok? ¿Y los hormonales? Serían El las anticonceptivo y las píldoras, ¿no? Píldoras, de hormonas. DIU hormonal, El implante también más el implante, así es, y la inyección anticonceptiva, ¿sale? Entonces, el parche también. Entonces, estos forman parte de la clasificación de los métodos. Ustedes en su cuadro, chicos, porque hubo algunas dudas, tienen que poner absolutamente todos los métodos que vimos, ¿sale? No solamente uno, tienen que poner todos los métodos, tienen que poner si es un método hormonal, natural, de barrera, definitivo, etcétera. Tienen que poner cuál es el porcentaje de efectividad y cómo es que funciona. Aparte le van a poner su imagen ilustrativa a cada uno de los métodos que están colocando, ¿sale? Recuerden que como me entreguen su actividad va a ser la calificación que van a recibir. Si les hace falta las imágenes, baja la calificación. Si les hacen falta métodos, también bajan. Si les hace falta algún dato que les estoy solicitando, también va a bajar la calificación para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Les había comentado que pueden pegar imágenes de internet, pueden inclusive comprar monografías o pueden dibujar el método, ¿sale? Ahora, ¿me pueden decir a qué hace referencia esta imagen? Ya para concluir. Son los métodos de emergencia.
Así es. Y recuerden, como su nombre lo dice, es un método de emergencia. La pastilla del día siguiente no se debe tomar como un método anticonceptivo, ¿ok? Este solamente es en caso de alguna emergencia porque contiene sustancias que son un poquito más fuertes que las pastillas normales anticonceptivas, ¿sí? Entonces, si las pastillas anticonceptivas ya te alteran completamente el organismo, imagínense qué es lo que está pasando con estas pastillas de emergencia. También obviamente van a alterar todo el ciclo y lo que hace es que se adelante la menstruación. Entonces, si nosotros estamos constantemente utilizando la pastilla de emergencia, podemos alterar todo nuestro organismo, pero también puede ser que posteriormente la pastilla ya no sea funcional, pierde su efectividad, porque estamos, como quien dice, acostumbrando al cuerpo a cierto tipo de medicamento, entonces pierde su efecto, ¿ok? Entonces, estas pastillas vienen en presentación de 1 o de 2. Se recomienda que se tome durante el lapso de las 72 horas después de la relación sexual. Como les decía, solamente de emergencia, ¿vale? ¿Alguna duda, Lara y Melanie? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Hasta aquí el tema de los métodos anticonceptivos, ¿ok? Ahora vamos a pasar con las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver cuáles son algunas diferencias de una infección y una enfermedad. Vamos a ver también cuáles son las más comunes y vamos a ver cuál es el agente causal, porque sabemos que existen agentes causales físicos, químicos, biológicos. En este caso son todos biológicos y vamos a ver si es por un virus, si es por una bacteria, si es por un hongo. Recordemos que los virus suelen ser un poquito más agresivos y lo tenemos o lo podemos ver muy claro en el caso del VIH, ¿sale? Esta enfermedad pues es un poquito más fuerte que a lo mejor otras, es mortal también, pero no tiene cura. Entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, menciona que las infecciones de transmisión sexual se van a propagar por contacto sexual, también vaginal, anal y oral, y son causadas por microorganismos, como lo pueden ser una bacteria, un virus y también hongos. Por otro lado, las enfermedades de transmisión sexual son causadas por diversos agentes infecciosos adquiridos durante el acto sexual. Estas enfermedades pueden afectar tanto a los hombres como a las mujeres sin hacer ninguna diferencia de condición socioeconómica o de raza. Muchas personas, chicos, creen que, por ejemplo, ciertas personas son un poquito más vulnerables o son las únicas encargadas de propagar las infecciones, pero no es así. Por ejemplo, muchos dicen, los homosexuales son los que van a propagar estas enfermedades o son los que más vulnerables son, pero no es así. Todos están expuestos o estamos expuestos a contraer una infección y enfermedad de transmisión sexual sin distinguir género, sin distinguir raza, condición socioeconómica, inclusive edad. ¿Por qué? Porque hay muchos bebés que pueden ser contagiados de la madre al hijo durante el parto. Entonces vemos que aquí la edad tampoco nos va a salvar de estas infecciones, ¿vale? Cada día más de 1 millón de personas contraen una enfermedad de transmisión sexual. De ahí la importancia de que ustedes conozcan toda esta información, no solamente de cómo prevenirlas, no solamente de utilizar métodos anticonceptivos y de saber las partes de nuestro cuerpo, sino también de qué se trata cada una de estas patologías para que así ustedes detecten a tiempo alguna anomalía que vean en su cuerpo, acudan al médico y descartar así cualquiera de estas problemáticas porque pueden ser algunas de ellas mortales. Inclusive, si se presenta una enfermedad de transmisión sexual, hace que la persona se vuelva más vulnerable a contraer otras. Entonces, puedes tener más de una enfermedad de transmisión sexual al mismo tiempo y obviamente esto va a agravar la salud de la persona. Entonces, tenemos aquí que la proporción de casos de infecciones de transmisión sexual es mayor en personas de 15 a 49 años, siendo similar en ambos géneros. Aquí se observa un ligero predominio entre los hombres, pero como les decía, es ligeramente, se puede dar en mujeres y en hombres, de diferentes las edades,
Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, que son un poquito más vulnerables las personas que tienen entre 15 a 49 años, que son aquellas que inician su vida sexual o que tienen una vida sexual activa. Vamos una por una. Primero vamos a ver clamidiasis, ¿vale? Esta patología es ocasionada por una bacteria. Nos dice que la infección por la bacteria Clamidia trachomatis es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente en todo el mundo. La prevalencia más alta de infecciones por clamidias en el sexo femenino se da en el grupo etario de entre 15 a 19 años, seguido del otro grupo etario de 20 a 24 años. La clamidiasis se transmite al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona infectada o bien de madre al hijo durante el parto. Entonces, este tipo de enfermedad también se puede propagar de la madre al hijo en caso de que esté en labor de parto y que esté contagiada de esta patología. El contacto genital de piel con piel es un mecanismo claramente establecido de propagación de la clamidia, como lo es también el contacto con los ojos de líquido vaginal o semen infectado. Es decir, si se tiene contacto a lo mejor con el líquido infectado y se agarra a una persona a los ojos, se va a infectar y va a tener problemas visuales. Entonces, este puede ocasionar complicaciones graves en la salud reproductiva de las mujeres si no se atiende a tiempo, como la infertilidad. Entonces, una persona con clamidia, si no se detecta a tiempo, si no se toma un tratamiento adecuado, a futuro puede ocasionar que se vuelva infértil. Además, un 10 a 40% de las personas con infección por gonorrea presenta también una infección por clamidias. Entonces es lo que les decía hace un ratito, que si una persona tiene cierta enfermedad de transmisión sexual, va a ser más vulnerable a contraer otra, ¿sale? Entonces se agrava la situación de la persona. Aproximadamente 70% de las mujeres y 50% de los hombres no muestran ningún síntoma de las infecciones genitales debido a clamidias. Entonces, esto también es como alarmante porque una persona a lo mejor ya tiene esta patología, pero no se da cuenta porque muchas de las ocasiones puede ser asintomática. No siente nada, no nota nada, pero la bacteria ahí está. ¿Vale? Entonces ya se da cuenta en muchas de las ocasiones cuando la enfermedad está avanzada y se agrava la situación. Por eso cualquier anomalía, por mínima que sea, hay que acudir al médico. ¿Cuáles serían algunos síntomas o algunos indicios que nos van a indicar que se tiene esta enfermedad? En la mujer puede notar una secreción vaginal irregular, dolor o sensación de quemazón al orinar, o pueden tener un sangrado después de la relación sexual y entre los periodos menstruales. En los varones puede haber una secreción del pene, dolor o sensación de quemazón al orinar y a veces dolor testicular. Entonces, muchas veces también estos síntomas se pueden confundir con una infección urinaria. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Si nosotros a lo mejor tenemos vida sexual activa y en alguna ocasión tenemos alguno de estos síntomas como dolor o ardor al orinar, hay que estar muy al pendiente porque, como les decía, nos podemos confundir con una infección urinaria, pero muchas veces puede ser más grave, siendo una infección de transmisión sexual. Entonces, hay que estar alerta para poder detectar cualquier cosa. Vamos ahora con la sífilis. Esta patología también es provocada por una bacteria, ¿vale? La sífilis pues se puede contraer a través del contacto sexual directo con una úlcera infecciosa, que sería el chancro. Aquí, por ejemplo, en esta patología se está involucrando otra enfermedad, que es el chancro blando. Ahorita vamos a enfocarnos en él, pero les voy a platicar un poquito. El chancro blando son como pequeñas llagas. Entonces, cuando la sífilis se contrae, es también por un chancro blando no tratado, entonces se complica la patología, ¿vale? ¿Cómo se transmite? Mediante relaciones sexuales vaginales. Puede también existir llagas en los labios o en la boca. ¿Qué otra cosa? También se puede transmitir de madre a hijo
antes del nacimiento y a través de transfusiones de sangre. Entonces, otro mito que se dice mucho es que solamente las infecciones de transmisión sexual se van a transmitir por relaciones sexuales, pero no siempre es así. Aquí lo vemos que dice que también a través de una transfusión de sangre. Si nosotros nos dan sangre de una persona que esté contagiada de esta patología, obviamente también nos van a contagiar. Entonces hay que estar muy al pendiente también de esto cuando acudamos a hacer alguna transfusión, alguna donación de sangre. Por eso te hacen diferentes estudios para checar que la sangre esté limpia, que la persona no esté infectada de alguna patología. También checar cuando en los lugares donde hacen tatuajes, donde hacen perforaciones, porque si la aguja que utilizan es la misma que ya utilizaron anteriormente y la persona estuvo infectada de sífilis, pues nos están infectando también. Entonces no solamente el VIH se puede transmitir de esta manera, sino otras enfermedades también. La sífilis se va a manifestar de diferentes maneras y esta tiene varias etapas. Tiene etapa primaria, etapa secundaria y terciaria. Obviamente, si la sífilis primaria no se detecta a tiempo, va a ir avanzando poco a poco. La sífilis primaria se da por una única úlcera, que es el chancro. Entonces, aquí como lo podemos ver en esta imagen de abajo, la del medio, es una llaga o una úlcera. Sale de color blanco, de color grisáceo, la cual va a dar a entender pues que la persona tiene esta patología. Ahora, si la persona no toma en cuenta estos focos de alerta y lo deja pasar, la sífilis se va a convertir en una enfermedad más grave, avanza a sífilis secundaria y sífilis terciaria. Y aquí otro dato muy importante es que en muchas de las personas esta patología puede ser asintomática durante la infección o durante el contagio, sino que en muchas ocasiones los síntomas o ya las consecuencias graves se pueden presentar hasta 20, 30 años después y van a atacar principalmente los órganos. Ya después de que avanzó y atacó los órganos, va a atacar directamente al cerebro. Recordemos que nuestro cerebro es quien va a coordinar absolutamente todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, si está afectando nuestro cerebro, va a afectar el oído, va a afectar nuestra vista, va a afectar nuestro olfato y diferentes funciones que tiene todo nuestro organismo. Entonces, vemos que es una enfermedad que puede atacar todo nuestro cuerpo. Ahora vamos con la gonorrea. Esta también es causada por una bacteria, la gonorrea, por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Es la segunda infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente y da un lugar notable de morbilidad y a un costo económico sustancial en todo el mundo. ¿Morbilidad a qué se refiere? Número de muertes. Entonces, la gonorrea pues sí provoca muchas muertes a nivel mundial. Aparte que es una enfermedad que hace que la persona gaste mucho dinero y ahorita les voy a decir por qué. La gonorrea se va a transmitir a través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona que esté infectada, pero también de la madre al hijo durante el parto. De todas las infecciones de transmisión sexual, la gonorrea es la más resistente a los antibióticos. Entonces es por eso que las personas que están contagiadas de gonorrea gastan más dinero, porque los medicamentos suelen ser poco fuertes o poco funcionales en algunas personas. Entonces tienen que seguir un tratamiento largo o en algunos casos estar cambiando de tratamientos para poder llegar a la raíz de la problemática de la infección. En muchas de las ocasiones las personas se pueden recuperar, pero no por eso quiere decir que ya no sean vulnerables a nuevamente padecer gonorrea. Entonces, una persona que ya tuvo gonorrea corre el riesgo de nuevamente padecerla y también hace que la persona se vuelva vulnerable a otras infecciones. Esta, como les decía, se puede transmitir también de la madre al hijo y la prevalencia estimada de 27 millones de casos de gonorrea en el año 2012 se tradujo en una prevalencia mundial de gonorrea de un 0.8% en las mujeres
y de un 0.6 en los hombres de 15 a 49 años. Entonces aquí vemos algunas imágenes de las personas que pues tienen esta patología. En algunos casos pues es un poquito más fuerte, ya la gonorrea está avanzada y vemos que va a tocar diferentes partes del cuerpo. Se pueden presentar síntomas en la espalda, en la boca, en los genitales. Entonces esto hace que la persona pues sea más vulnerable y en muchos de los casos pues si no se detecta y atiende a tiempo pues sí puede ser mortal. Muchas personas con gonorrea no presentan síntomas, de tal manera que tan solo menos de la mitad de las mujeres infectadas muestran síntomas no específicos. Si aparecen síntomas, estos pueden adoptar diferentes formas, entonces también por eso luego podemos confundirnos. Las mujeres pueden notar un flujo vaginal irregular, dolor al orinar, molestias en la parte baja del abdomen o sangrado vaginal tras la relación sexual o entre periodos menstruales. Los hombres pueden presentar dolor al orinar, una secreción purulenta del pene o dolor e hinchazón en un testículo. Entonces, estos serían algunos síntomas que se pueden presentar, pero como lo mencionaba, no siempre va a ser sintomático. Entonces, por eso es muy importante estar muy al pendiente y pues mejor utilizar condón para evitar esta situación, porque muchas veces podemos contraer la enfermedad y no nos vamos a dar cuenta. Aquí tenemos la siguiente, que es el chancro blando. Este también es causado por bacterias y es la que les decía que tiene relación con la sífilis. Esta es causada por una bacteria gram negativa anaerobia facultativa estreptobacilo llamada Haemophilus ducreyi. Se presenta úlceras genitales dolorosas e invasión regional en los vasos linfáticos. Entonces aquí tenemos una imagen de dónde se pueden localizar estas lesiones en la parte del hombre y en la parte de la mujer. Se pueden presentar en el hombre, en el prepucio, en el frenillo, en el glande, en el surco coronal, en la vano prepucial, y en la mujer en el periné, los labios, el introito, el vestíbulo de paredes vaginales, el cuello uterino y la región perianal. Pero también se reportan lesiones extragenitales debido a la autoinoculación, por ejemplo en las mamas, en los dedos, las caderas y la mucosa oral. Entonces, si se tiene contacto con estas heridas que a lo mejor están en los genitales, por ejemplo, si se tiene contacto con las manos, con los pechos, con las caderas u otras partes del cuerpo, también se puede infectar. Entonces, se puede propagar la infección hacia todo el organismo. Por eso es muy importante acudir al médico a tiempo en caso de que se presente alguna de estas anomalías. Y vamos con la siguiente, que es herpes genital. Y este es ocasionado por un virus. Bueno, la infección por el virus del herpes simple, a la que se denomina generalmente herpes, puede deberse al virus del herpes simple de tipo 1, VHS1, o al virus del herpes simple tipo 2. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos diferentes tipos de patología, en este caso del herpes, y hay que tomar en cuenta algo. Cuando hablamos que una enfermedad es ocasionada por un virus, acuérdense que existen muchísimos virus, muchos. De uno puede haber grandes variedades. Y lo estamos viendo, por ejemplo, hago referencia a lo del COVID-19. Coronavirus, hay muchísimos tipos de coronavirus. Ahorita el que nos está afectando directamente es el COVID-19, pero hay muchos tipos, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el virus del herpes. Hay diferentes, obviamente cada uno de ellos puede tener diferentes consecuencias. Entonces hay que estar muy al pendiente de todos los tipos de enfermedades que puede haber. El virus del herpes se transmite principalmente por contacto de boca a boca y causa una infección en la boca o alrededor de ella, lo que conocemos como herpes bucal o labial. Sin embargo, el herpes de tipo 1 también puede transmitirse al área genital a través del contacto bucogenital y causar un herpes genital.
Entonces, si una persona tiene el herpes tipo 1, que es en la boca, y tiene a lo mejor relaciones sexuales, tiene sin protección, tiene sexo oral, por ejemplo, pues obviamente este herpes tipo 1 se va a convertir en herpes tipo 2, que sería el herpes genital, ¿vale? El herpes tipo 2 se transmite casi exclusivamente por vía sexual y causa una infección en el área genital o anal, lo que se conoce comúnmente como herpes genital. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes de cómo es que se presenta esta enfermedad. En circunstancias muy poco frecuentes, el herpes genital puede transmitirse de la madre al hijo durante el parto. No es tan común como las otras enfermedades que vimos, la sífilis, la gonorrea, que durante el parto la mamá está transmitiéndole esta patología. En el caso del herpes es un poquito menos probable, pero sí se da el caso. Aquí vemos cuáles son las lesiones del herpes tipo 1, que es el bucal, que se presenta en la parte externa de la boca, pero también en la parte interna. ¿Okay? Cuando hay síntomas, estos suelen aparecer de 4 a 7 días después del contacto sexual y se caracterizan por la presencia de una o varias vesículas o llagas abiertas, llamadas úlceras, en la región genital o anal. Además de las úlceras genitales, los síntomas de una infección herpética genital reciente incluyen a menudo fiebre, dolores corporales y ganglios linfáticos hinchados. Las personas infectadas por el herpes tipo 2 pueden experimentar sensaciones de hormigueo leve o dolor fulgurante en las piernas, las caderas y las nalgas antes de la aparición de las úlceras genitales. Entonces, aquí vemos que cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra que está infectada de herpes, los síntomas no van a aparecer luego. ¿Por qué? Porque el virus tiene que entrar en el organismo, tiene que como que reconocerlo, adaptarse a él, y es cuando comienza a manifestarse a través de los síntomas. Y para que esto suceda, tienen que pasar aproximadamente de 4 a 7 días después de que el virus fue pasado a la otra persona. Dime, Brian. Disculpe, ¿cuál era la anterior? Después de esa. Antes de esa. ¿Cuál enfermedad? La anterior. Ah, esa. Herpes. Herpes La que estamos hablando es herpes genital. Ajá. No, la anterior. Es la del chancro blando. Ah, gracias. De nada. Entonces, como les decía, puede surgir los síntomas después de tiempo, y estas son algunas llagas que pueden aparecer para que estemos muy al pendiente, ¿ok? Y hasta aquí lo vamos a dejar, chicos, porque se nos va a acabar el tiempo. La siguiente clase vamos a terminar de ver las infecciones de transmisión sexual. Acuérdense, nos quedamos aquí en el herpes para concluir la siguiente sesión. ¿Tienen alguna duda? Ahorita, chicos, seguros. No, ninguna. Bueno, Sí, yo tengo una, ¿cómo se tiene que hacer lo del cuadro comparativo? ¿de los métodos? Sí, se le tiene que poner el método y su función y su imagen. Ajá, se le tiene que poner el nombre del método, qué Creo que tipo de método es. ¿Cómo? Creo que en el cuadro también se tiene que poner la efectividad. Sí, también. Entonces, tienen que poner a qué tipo de clasificación pertenece, si es hormonal, natural, quirúrgico, etcétera, el porcentaje de efectividad, cómo es que funciona y la imagen. ¿Sale? Entonces, de todos los métodos que vimos, chicos, por favor. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, No, quienes, gracias. de nada, quienes no han estado haciendo sus apuntes, su apunte de las enfermedades, vayan haciéndola para que el día viernes, pues ya se pongan al corriente con las enfermedades que nos hagan falta. ¿Sale? Entonces, si ya no tienen ninguna duda, pues los dejo. Nos vemos el día viernes. Sale, bonito día. Cuídense, chicos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, maestra. Hasta Adiós. luego. Cuídense. Gracias, igual.